Ahora sí, a ver. Buenas noches, hermanos, hermanas. Un gusto de tenerlos en línea. Hoy estamos con la reverenda Loli Huerta. Ella va a compartir con nosotros en el tema de administración parroquial. Va a compartir a nosotros lo que podría llamarse las buenas prácticas y también aquello que podría considerarse una dificultad o un error. Nuestra hermana tiene mucha experiencia, así que hoy vamos a gozarnos de la experiencia que ella tiene, la manera como va a compartir hoy esta sesión, esta clase. Tenemos una presentación y yo luego al culminar estoy compartiendo esta presentación, lo he pasado en PDF, así que lo va a compartir y nuestra hermana nos va finalmente a ayudar a entender este tema, de la cual vamos a estar muy agradecidos. Sigo reiterándoles de que este video es grabado y es cargado en el canal del instituto. Reverenda, gracias por participar y gracias por apoyarnos en este proceso, que sin duda no va a ser la única vez, hay mucho que podemos seguir trabajando en el tema. Y sin antes de darle la pase, vamos a dirigirnos a una palabra de oración. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Te agradecemos por la diócesis sureste, te agradecemos por la diócesis del norte, te agradecemos por sus liderazgos laicos, hombres, mujeres, jóvenes. Te agradecemos, Señor, por nuestros obispos, por aquellos que están al frente de la conducción, Señor, de nuestras diócesis. Yo te ruego sobre todo por sus familias, por la familia de cada líder, Señor, de cada lideresa. Tú sabes, Señor, que cargar sobre los hombros la misión que tú nos has encargado tiene mucho precio. Y por eso la importancia que nuestras familias en torno nuestro comprendan muchas veces nuestro tiempo, nuestra dedicación, nuestra mirada a ti en medio de los momentos agradables, como también momentos desagradables o frustrantes, porque nuestra confianza, nuestra fe está en ti, Señor. Tú eres el Señor de la historia, el Señor de la iglesia, el Señor de las diócesis, el Señor de la presencia tuya en México. Por eso tu bendición, y en manera particular, para quien hoy expone con nosotros. Gracias, Señor, por todo. En la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así iniciamos hoy esta noche. Y Reverenda Lolis, estamos a su servicio. Muchas gracias. Al contrario, estoy para servirles. Quiero empezar antes de que empiece a proyectar, a decirles que vamos a tocar un tema, pues un poco difícil, ¿verdad? Porque hablar de números, hablar de finanzas no es fácil. Voy a empezar hablando, soy contador público, tengo una maestría en fiscal, entonces empezaré hablando como buena administradora y vamos a ir enfocando todo esto a nivel de las parroquias. Voy a compartir. Traigo unas diapositivas que más que hablar, pues digo, más que estar viendo las diapositivas, vamos a estar hablando un poco para poder entender todo. Espero que lo vean bien, que nada esté, déjenme subo esto. Bueno, el tema es buenas prácticas en el ejercicio administrativo y errores comunes. Vamos a estar hablando, si ustedes tienen preguntas mientras yo voy poniendo diapositivas, las podemos ir contestando o al final. Ustedes me van diciendo, pero sí voy a estar hablando más que ver diapositivas, es escuchar y entender porque estamos hablando de prácticas. Y siempre que hacemos una práctica, siempre vamos a cometer errores, todos, aunque seamos expertos en el tema. Así es que cuando vemos esa palabra de errores comunes, que no nos asuste, todos los cometemos. Permítame.
Existen tres pilares que estructuran las buenas prácticas administrativas. Pilares ya sabemos qué es lo que sostiene, qué es lo que nos va a mantener firmes en el área. Primero, planificación estratégica. Tenemos que tener una planificación para poder lograr una buena administración. Pero pueden decir, bueno, es que esas palabras pueden verse como que muy difíciles. No, una simple planificación, por ejemplo, ahorita que termine yo la clase, ¿qué voy a hacer? Ah, bueno, yo ya lo planifiqué antes. Termino la clase y después de la clase es 17 de cada mes y los contadores los 17 de cada mes tenemos mucho trabajo porque hay que subir toda la plataforma del SAT, entonces yo ya tengo un plan. Ese es un plan estratégico. Termino y sigue otra cosa y después de eso me voy a dormir. Es un plan estratégico. O mañana tengo una cita al doctor, mañana tengo bautizos, ese es un plan estratégico. Control financiero. El control financiero es, todos recibimos un dinero o la mayoría recibimos una cantidad de dinero en cierta fecha y necesitamos saber qué vamos a hacer con ese dinero. Ese es un control, tener un control financiero. Gestión transparente. Gestión transparente es que yo todo lo que haga esté a la vista. Yo sé si es exclusivamente para mí, yo sé de dónde salió el dinero, yo sé en qué lo voy a gastar y yo sé si lo gasté bien o lo gasté mal. Pero gestión transparente también es cuando estamos en un equipo, que es lo que vamos a ver a continuación. Las buenas prácticas en el ejercicio administrativo garantizan transparencia, que es lo que les acabo de decir, una información clara, comprensible y oportuna. Eh, Hemos visto en muchas ocasiones que nos dicen, bueno, por ejemplo, cuando yo presento los estados financieros en la diócesis de Occidente, porque yo llevo la administración de allá, presento los estados financieros y son números y números y números. Pero alguien que diga, pues no le entiendo, ¿qué tengo que hacer yo? Una información clara. Ah, ¿sabes qué? Es que aquí tengo los gastos y aquí tengo los ingresos, que ahorita todo esto lo vamos a ir desmenuzando para que al final ustedes puedan tener una idea clara de lo que podemos hacer en nuestra congregación con las finanzas. Calidad. Cumplir con las expectativas involucrando a todos los participantes. ¿Por qué? Porque en una administración se lleva a cabo con una persona que es el líder, ¿verdad? Que es el que lleva todo lo relacionado con la administración, que ahorita lo vamos a ver también, el archivo, el recibir la papelería, el recibir las facturas, el acomodarlas, el archivarlas, pero van involucrados más gente. No somos el único, el que lleva la administración no es el único, va involucrada más gente. Por eso es cumplir con las expectativas involucrando a todos los participantes, porque al momento de nosotros decir, tenemos el equipo, pero tú te vas a encargar de hacer los pagos, pero tú te vas a encargar de recibir la ofrenda, pero tú te vas a encargar, entonces cada uno de nosotros tiene que tener su rol y participar en ese rol. Eficacia. Lograr los objetivos independientemente de lo planeado, hacer las cosas correctas. Vimos que vamos a ver que tenemos que hacer al principio, vimos en esta planificación estratégica. Entonces, ya hicimos una planificación como equipo, ahora tenemos que llevarla a cabo, pero puede que esa planificación no se lleve a cabo. Entonces, si nosotros tenemos una planificación y tratamos de hacer las cosas lo más correctas posibles o los pasos a seguir correctos, vamos a llegar a eso, a la eficacia. Existen tres áreas claves. La primera es estandarización y procesos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tenemos que tener unos documentos de trabajo. Vamos a empezar tenemos nuestros recibos de Comisión Federal de Electricidad, agua y drenaje de todos los servicios que nosotros tenemos en nuestra parroquia, tenemos que traerlos a nosotros, pero fíjense, ya hay bueno, yo lo manejo de esta manera, ya los papeles, a mí como que ya los hice a un lado, porque yo lo manejo todo electrónico. Ustedes pueden ver su recibo de Comisión Federal de Electricidad en línea
el recibo del agua, el recibo de la luz, el recibo del teléfono, todos los recibos. Entonces, antes de que llegue el recibo, nosotros ya sabemos cuánto tenemos que pagar. Entonces, nuestros documentos de trabajo pueden ser todos archivados con los papeles que nos llegan o tener, si tienes una computadora o tu celular, pues irlos guardando en una carpeta que tengas en tu computadora. Las dos formas son correctas. Lo importante es que tienes que tener esos documentos. ¿Por qué? Porque esos documentos te van a servir en un futuro, estamos hablando en un futuro próximo, de que yo hago mi administración, yo hago mi plan y después del plan yo ya sé que tengo que pagar. Planificar, que es lo que acabo de decir, verificar que muchas de las veces, fíjense, o bueno, a mí me ha tocado que nos llega, por ejemplo, un caso muy que nos acaba de suceder en nuestra parroquia San Pablo, nos llega un recibo de agua de 25,000 pesos cuando no hay nadie. Entonces, verificar, yo tengo que verificar, ir hasta allá y preguntar, oye, ¿por qué me está llegando este recibo de esta cantidad? Porque tienes que verificar que el recibo sea el tuyo, que el servicio sea el tuyo, porque viene un numerito, que, que sí sea el agua que estás gastando, en nuestro caso, que no haya una fuga, infinidad de cosas. Yo tengo que verificar. No nada más es recibirlo y déjame lo pago. Pues no voy a pagar 25,000 pesos porque es muchísimo dinero y segundo, no los tenemos. Entonces, tengo que verificar qué pasa. Actuar. ¿Qué tengo que hacer? Pues ir a ver qué está sucediendo para optimizar los recursos y adaptarse a estos cambios. ¿Por qué a los cambios? Lo que les acabo de decir hace un momento. eh, Nos llega el recibo, se voló, se fue, llovió, se rompió. Tengo que tener una segunda opción. En este caso, yo sí les recomiendo mucho que busquen las aplicaciones y las bajen porque es una manera de que nos va a ayudar a hacer esa planificación. El recibo puede llegar en papel o no puede llegar. O si yo lo recibo, si yo veo antes la aplicación, voy a ver que haya algo que no está correcto y lo trato de solucionar antes de que se llegue la fecha de que tengo que pagar. Uso de tecnología mediante plataformas o sistemas. Bueno, pues existen muchos, pero puede ser que no todos los conozcamos. Podemos empezar, como les digo, con las apps, con las aplicaciones y las otras. Hay muchas plataformas. Nos hablaba el padre Julio la vez pasada y me llamó la atención que nos dijo sobre una, ¿recuerdan ustedes? Que esas aplicaciones nos pueden ayudar mucho en cuanto a los gastos y esa que nos dijo él, no recuerdo el nombre en este momento, no sé si nos enviaron el link, padre David, porque esa aplicación es muy buena. Ahora lo busco y Sí, se lo por comento. favor. Sí, esa aplicación es muy buena, pero si no la tenemos, no importa. Existe el Excel, que a lo mejor también puede hacer algo muy, muy sencillo y que en ese caso, si vamos a utilizar un Excel y no lo tienen, me lo hacen saber y yo se los hago llegar también para que ustedes los puedan tener, así como decía el padre Julio, es cierto, tú pones un número y automáticamente el Excel con todas las fórmulas te va a dar el resultado. Tú no tienes que hacer absolutamente nada. Y si no, está la calculadora. Nuestra calculadora es muy fácil de sacar todos las cuentas, vaya, que tengamos que ver. Existen otras plataformas, pero sí son un poco más difíciles de usar. En este momento o en este curso solamente vamos a hablar de lo básico. No vamos a entrar en cosas tan difíciles que no podamos lograr, ¿verdad? Va a ser algo básico en lo que ustedes puedan lograr llevar a cabo su administración. Estamos hablando de administración parroquial, pero no necesariamente tiene que ser en la parroquia nada más. Esta administración la pueden manejar también personalmente, en su casa o si tienen un pequeño negocio o donde ustedes lo requieran. El segundo es el control. Tenemos que tener presupuestos mensuales o anuales para no hacer gastos impulsivos. Ya habíamos visto también con el padre Julio sobre esos gastos impulsivos. Yo voy a comprar algo, pero necesito saber voy a ver si lo necesito o nada más lo quiero.
Si lo necesito, entonces lo pongo en el presupuesto. Mi presupuesto quiere decir que yo voy a hacer vamos a hablar así de un documento donde diga mis necesidades básicas. ¿Cuáles son las necesidades básicas? Todos los servicios, agua, todas las necesidades primordiales que no las puedo evitar. Yo no puedo evitar pagar un recibo de Comisión Federal de Electricidad porque si lo hago, ¿cómo voy a abrir una iglesia con las luces apagadas? Entonces, yo tengo que hacer ese presupuesto y lo primordial son los servicios. Es lo primordial que yo debo tener. También no hacer esos gastos impulsivos que tengo que preguntarme, ¿lo necesito o no lo necesito? Medir el impacto que se tiene en las acciones tomadas. Si yo tomo una acción sobre un gasto que quiero hacer en la parroquia, vamos a suponer que quiero poner aire acondicionado porque hace muchísimo calor en verano, pero yo tengo que ver qué impacto me va a dar en mis gastos. Lo quiero y quiero ponerlo, y esa es una realidad, lo quiero hacer. Pero si no tengo lo suficiente para hacerlo, lo tengo que hacer a un lado. Lo primordial son los servicios. Primero los servicios. ¿Qué comer? Porque la persona que está al frente de una parroquia tiene una familia, pues tiene que pensar en eso también. ¿Y con qué moverte desde tu lugar hacia tu área de trabajo? Esas son las cosas primordiales que tienes que tener para que puedas tú tener tu presupuesto y de ahí lo que sigue, si es que te alcanza. Por eso es importante medir ese impacto que se tiene con esas acciones que vamos a tomar. Estar en vigilancia del ambiente para anticipar riesgos financieros y si sucede, diseñar planes. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que ya hice un presupuesto. Yo ya dije en qué voy a gastar el dinero. Pero si el dinero no me alcanzó para pagar todo lo que yo presupuesté, es un riesgo financiero. No me alcanzó y no tengo de dónde sacar un dinero para poder llegar a ese presupuesto. Entonces, yo ya vi el riesgo financiero y tengo que diseñar un plan. No voy a lograr mi presupuesto. Ya voy por el día 15 del mes, el mes se termina hasta el 30 y en el día 15 me doy cuenta que no voy a lograr ese presupuesto, yo ya tengo un riesgo financiero, ahí tengo que diseñar un plan. No me voy a esperar hasta el día 30. El día 15 empiezo a diseñar un plan. ¿Qué voy a hacer? Bueno, ¿qué voy a hacer porque no tengo otros recursos? Pero tengo habilidades, tengo dones. Entonces, esas habilidades y esos dones yo los tengo que sacar para poder lograr terminar mi presupuesto, que estamos hablando de las cosas, el presupuesto de las necesidades básicas. Las tengo que lograr, no las puedo hacer a un lado porque sin luz, sin agua, sin teléfono, no podemos continuar. 3, talento humano y gobernanza. El talento humano, definición de roles en nuestra parroquia. Tenemos que ver nuestros dones, los dones de cada quien. Todos tenemos diferentes dones que deben ser usados y podemos hacer algo. No podemos decir no sé. Esa frase no sé no debe existir porque todos sabemos hacer algo. Nosotros tenemos una orden que se llama la Orden de las Hijas del Rey, que son exclusivamente de mujeres. Y el lema de la orden dice, no puedo hacer todo, pero puedo hacer algo. Todos podemos hacer algo. No podemos llegar, estar en nuestra congregación y decir, no, pues no te puedo ayudar porque no sé. Todos tenemos dones. Esos dones hay que sacarlos, esos dones hay que mostrarlos y esos dones, esos talentos y esos dones tenemos que llevarlos a cabo en nuestra congregación. Ese es un trabajo, creo yo, del clérigo encargado, porque el clérigo conoce su grey y el clérigo sabe que cada uno nos conoce y cada uno sabe para qué es bueno o qué don tiene. Y esa persona, hay muchas personas en la congregación luego que tienen excelentes dones, pero tienen miedo.
hay que ayudarlos a sacar esos dones, porque ellos son nuestros ojos, nuestros brazos, ellos son las personas que trabajan para la congregación, para que la congregación salga adelante. Códigos de ética. Ya cuando tenemos nuestro equipo, nuestra congregación, pues hay unos códigos de ética en los que yo tengo que hacer lo que a mí me corresponde, pero no lo puedo hablar allá afuera. Todo lo que pasa en la congregación en cuanto a lo administrativo solamente se lleva a cabo dentro de la congregación. Va a haber después, vamos a ver que vamos a tener que dar un informe, sí, pero no hay detalles que se ven en lo administrativo. Quiere decir que el administrador junto con su, bueno, primero el administrador hace su administración completa, ¿verdad? El administrador ve números y números y números y papeles. El administrador se reúne con su equipo y luego después de ahí viene lo que se informa a toda la congregación. Por eso hay un código de ética que yo ya vi los números, yo ya sé los números, no puedo cambiar números, no puedo eh, hacer que los números se inflen o hacer que los números se hagan pequeños. Los números están y no los puedo mover. ¿Por qué? Porque mis comprobantes son los documentos de los que hablábamos al principio. Todo en administración, todos los números que se reflejan en un estado financiero tienen un comprobante en papel o hablamos de electrónico. Un buen clima de respeto. ¿Cómo es un buen clima de respeto? Sabemos que cuando hablamos de números, cuando hablamos de dinero, siempre hay problemas porque a veces no nos ponemos de acuerdo de que si era para esto, no era para esto. Yo vi que entró más dinero del que era. Yo vi que cuando contaron la ofrenda no eran 100 pesos, yo vi más. Entonces, un buen clima de respeto es que si el tesorero de la congregación se encarga de contar las ofrendas, el tesorero las cuenta. El clérigo, decía el padre Julio, y eso es cierto, el clérigo no toca el dinero. El clérigo recibe las ofrendas porque tiene que hacer o el administrador, porque tiene que hacer los pagos y confía en aquel que le da la ofrenda y que dice fue tanto. Fueron 100 pesos, entonces yo tengo que confiar en esa persona, por eso está en ese puesto. Ese es un buen clima de respeto. Apoyarse unos a otros. Bueno, no vino el que cuenta la ofrenda. Cuéntala, por favor, tú la cuentas, tú haces tu papelito, porque todo tiene que estar registrado. Tiene que estar registrado el día en que se recibe la ofrenda, cuánta ofrenda fue y quién la contó, porque se llevan unos libros de registro en la iglesia donde tú tienes que registrar todo esto que acabamos de decir. Pero para eso necesitamos este equipo. Cada quien en su rol, cada quien con su código de ética, el buen clima de respeto y apoyarse unos a otros. Estas son las tres áreas claves para que podamos tener una buena administración. Estandarización y procesos, que ya hablamos de los documentos, la planificación y el uso de la tecnología. El control, que son los presupuestos, medir el impacto cuando no hemos llegado al presupuesto y estar en vigilancia con el ambiente y anticipar los riesgos financieros. El talento humano, pues ya sabemos que son cada quien en su rol, los códigos de ética, el buen respeto y apoyarse unos a otros. Yo no puedo estar encima de, por ejemplo, del que cuenta la ofrenda, a ver si la contó bien. Yo no puedo estar viéndolo, a ver si la está contando, a ver si la contó bien. No, para eso es el buen clima de respeto. Decisiones financieras de proyectos. ¿Por qué? Lo que les comentaba, por ejemplo, del aire acondicionado. El aire acondicionado, pues lo quiero, lo necesito, sí lo quiero y lo necesito, pero no, probablemente no tengo el dinero. Entonces ahí tengo que tomar una decisión financiera de proyectos. Es un proyecto grande. Disculpen aquí mi perrito, pero está pasando ahí un sonido y llora. Shh, silencio. Entonces, las decisiones financieras las tenemos que tomar en conjunto. Saber, ¿lo tengo que hacer? Sí. ¿Lo debo hacer? Sí. ¿No tengo el dinero? No. Ese proyecto se va a tener que seguir quedando en la lista, en espera.
porque puede que haya otros proyectos. Por ejemplo, se te rompe un tubo de agua. Ese proyecto no puede esperar porque el agua se te está tirando y tienes que hacerlo. Entonces, ese proyecto va a subir a primer lugar antes que los aires, porque es una urgencia. Entonces, las decisiones financieras de proyectos es urgencias en primer lugar y ahí vamos bajando hasta que este que yo quiero pues tenga que llegar acá. Pero primero van las urgencias. Los gastos diarios. ¿Qué son los gastos diarios? Pues bueno, en nuestra parroquia, a quien hace el aseo, por ejemplo, si le tenemos que pagar. Todo lo que necesitamos para hacer la limpieza no puede faltar porque ¿qué la haces? Eh, que le tienes que pagar al señor que se lleva la basura, que tienes que la gasolina para llegar a la congregación, a la iglesia, eh, todos esos gastos que parecen pequeños también son importantes y no los podemos hacer a un lado. Las ofrendas, los donativos, las promesas y otros. Esto es que son ingresos, nosotros los tenemos que documentar. Tengo que documentar cuánto fue de ofrenda por separado, cuántos son los donativos y cuántos son las promesas. Hay gente que luego llega o vemos la charola de nuestras ofrendas y viene un sobre con el nombre de una persona. Ese sobre es una promesa que él dio. No lo puedo poner como ofrenda. Las ofrendas son unas, los donativos son otras, las promesas son otras. Y otros. Por ejemplo, llega alguien y a lo mejor a usted le ha sucedido también, padre David. Yo lo veía mucho con mi esposo. A mí no me ha sucedido todavía, espero en Dios que algún día suceda. Llegaba alguien y agarraba así un billetito y se lo ponía en su bolsita de su camisa. Una ofrenda para él. Entonces, les digo que a mí no me ha llegado y confío en Dios que algún día. Esos son otros, porque eso es de él, eso es del clérigo. La persona llegó y se lo dio a él. Entonces, eso hay que tomarlo mucho en cuenta. Luego, a veces los feligreses, los laicos son celosos y decimos, bueno, pero es que eso también que entre. No, eso es de él, porque se lo dieron a él. Aquí tenemos que estar bien, claros en eso. Por eso hablábamos en esta parte de un buen clima de respeto, porque tenemos que respetar los dineros. Siempre que hay dinero hay problemas, o no siempre, pero casi siempre la mayoría. Entonces sí tenemos que respetar. Unas son las ofrendas, otros son los donativos de la iglesia, las promesas y otros, que pueden ser para él. Y ya si el clérigo dice, bueno, ahí está, pues ahí está, él lo pone en la charola, ¿verdad? Pero también existen, por ejemplo, que lo vamos a ver también un poquito adelante, cuando eh, no se logra el propósito o el presupuesto que se hizo, que se llevó a cabo entre el clérigo y el administrador y el equipo, el, el- la junta parroquial, luego el clérigo termina poniendo de su dinero, porque los gastos no se detienen. Si los gastos no se detienen, hay que poner ese dinero, que más adelante les voy a explicar qué podemos hacer. Presentar un informe financiero, que es el que le hablaba, el que les hablaba. En este informe financiero así, digan, alguien levantó la mano, Alejandro, ¿sí? Sí, buenas noches. Ujú. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una persona da un donativo, por poner un ejemplo, para pagar la luz, pero hay una necesidad más grande como que la tubería está averiada? Bueno, ahí tienen que ver la decisión financiera de proyectos, porque si no pago la luz, también cómo van a oficiar, porque no hay luz. Eh, sí lo puedes cambiar. La persona, hay donativos en especie. La persona puede decir, es más, a mí me ha tocado que llega gente y ven el recibo de la luz en el escritorio y se lo llevan y ellos pagan el recibo. Sí se puede hacer esos cambios, sí, no pasa nada, pero aquí hay que ver cuál es la urgencia. La urgencia está bien, pagamos lo de la tubería, pero pues hay que recuperar ese dinero para pagar la luz después. Pero sí se puede hacer, claro. No importa que no sea para lo que la persona dijo.
En realidad lo que vamos a hacer es poner el donativo en la cantidad. La persona me dio un donativo de 100 pesos para la luz, yo lo voy a poner como donativo, Ah, ok, lo no importante necesario. es, perdón, ¿Sí? perdón, lo importante es entonces el registro. La Ahí ya. cantidad, así es. Ujú. Ujú, Ah, ok. la cantidad. Porque no vamos a poner donativo, por ejemplo, hay mucha, también en nuestra parroquia hay gente que dona las hostias y el vino. Entonces, siempre les digo, pidan un recibo. ¿Y a mí qué me van a entregar? Ya entregaron en especie, pero me entregas el recibo. ¿Me entiendes? Entonces yo lo voy a meter como un donativo de esa persona. Más que todo, como administrativamente tenemos que poner la cantidad. No, pagó el recibo de luz y tengo que anexar el recibo de luz. No, eso entra en mis gastos. En realidad yo voy a poner el donativo. ¿Sí queda claro? Sí, sí, muchas gracias. Ok. Presentar el informe financiero. Ah, qué buena pregunta, porque en el informe financiero voy a poner yo puros gastos, ingresos y gastos. En mi informe voy a poner nada más eso. No voy a decir, fulanito de tal pagó la luz. No, voy a poner, se pagó la luz con X cantidad, pero en el donativo, del donativo yo voy a sacar el pago. ¿Sí? Por eso se presenta el estado financiero periódicamente con números. En nuestra parroquia no lo hacemos mensualmente, sí se hace cada 3 meses más o menos, porque mensualmente sí es un poco difícil reunirnos todos, los que tenemos que verlo primero y luego mostrarlo. Lo que hacemos es ponerlo en papel en la iglesia. Anualmente se pone en la iglesia. Tener al día la información de los sacramentos, lo que les decía hace un ratito. eh, Poner ofrendas, pero también cuántos bautizos hubo, cuántos 15 años al mes, cuántos matrimonios, defunciones, todo eso también lo tenemos que tener al día. Anteriormente, bueno, hace años se hacía en un libro que todos lo teníamos iguales. Ahora, como hablaba hace un ratito, ya hay cierta tecnología, entonces se puede hacer también en la computadora, no necesariamente tiene que ser en papel, puede ser en cualquiera de las dos. También yo tengo un formato, si ustedes lo necesitan, ¿verdad? No sé si cada diócesis deba tener un formato, por el momento yo tengo uno. Llevar un control de laicos que asisten a la iglesia, también se cuentan los laicos que asisten cada domingo, los comulgantes, los niños. Bueno, eso es en cuanto a la administración. ¿Alguna pregunta sobre el tema anterior? Continuamos y al final preguntas como ustedes quieran, porque vamos a los errores comunes. Mm, sí. Ujú. A ver, a ver, a ver. ¿Tienen alguna pregunta, por favor? ¿O alguna contribución? Ajá, también. Creo Una que no. pregunta. ¿Hay Dígame. libros estandarizados por la propia diócesis o cada parroquia, digamos, desarrolla una contabilidad que lo presenta a la parroquia? Bueno, en nuestra diócesis del norte, como le comentaba, hace años existían unos libros que ¿No? todos los teníamos igual. De hecho, Sí. el formato que yo uso para los estados financieros es ese mismo, ¿eh? Desde hace Ah, años que yo lo adquirí y yo lo tengo. Pero actualmente cada quien lleva su administración. No, no, en alguna parte del tiempo, creo yo, como ha habido cambios de obispos, se ha perdido esto. En nuestro caso de la diócesis del norte, pues por todas las situaciones que están ocurriendo, no hemos llegado a ese proceso, pero estamos trabajando para que se logre. Pero lo más recomendable, padre, es que sea por diócesis, que todos estemos estandarizados en eso. sí. Mm, De hecho, el estado financiero que se hace trimestral, se envía a la diócesis claro. para que la diócesis tenga información, ¿verdad?, sobre cada una de las parroquias.
En nuestra diócesis del norte no hay estipendios, entonces la mayoría ya nos manejamos como parroquia. Como no hay estipendios, pues entonces cada uno de nosotros trabajamos en nuestra parroquia de acuerdo a lo que hablábamos de los dones, ¿verdad? A sacar adelante cada uno de nosotros la parroquia. Ujú. Pero sí, debería de ser lo recomendable estandarizar. Que de hecho por ahí hay algunos libros que tengo que se usaron hace muchísimos años y lleno de números. Está llenísimo de números porque todo era mal. Todo era a mano y eso es Ujú. justamente lo que decía, porque ahora se hace virtual, ¿no? Así es. La mayoría de las cosas ya es con la tecnología. Mm, Mire, cuando estaba mi esposo y hacíamos los informes juntos, ah, luego wow. a mí me daba ¿cómo le diré? Ay, me enojaba a veces porque a fuerza lo quería en papel y yo no. Yo decía, no, Alejandro, vamos a hacerlo. No, 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 tiene que ser en papel. Bueno, pues ahí me tiene haciendo número y número. Pero sí es mucho más fácil, o sea, nos ahorra tiempo en la computadora, ¿verdad? Me Pero no es malo tampoco. No, no es malo, pero me acaba de hacer recordar, es cierto, el paso de llevar la contabilidad o llevar la caja de manera manual a manera virtual, hubo mucha desconfianza, mucha desconfianza. Porque uno Ujú. decía, a mí que me avala que sea virtual, a ver si mañana lo pueden cambiar, en cambio cuando es manual, ya lo que se escribe ya no se mueve. Ya no se Ya, borra. Ujú. ¿no? Pero Así bueno, es. sí. Sí, 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 sí. Bueno, es que bueno, yo recuerdo le estoy hablando de que le diré hace como unos 10 años, no más, que unos 15 años, este, nos pedían, fíjese, que lo hiciéramos manual y luego escanearlo, firmando con Ah, ok, tinta azul, escanearlo y enviarlo. Y ya, después, cuando nosotros que estábamos en Río Bravo, cuando viniéramos a Monterrey, había que entregarlos en físico. claro, claro. Pero había un problema en eso que yo veía, ¿verdad? A lo mejor bueno, yo doy gracias a Dios de estar en las dos situaciones. Estoy en la Claro. antigua y en esta nueva, la tecnología, gracias a Dios tengo las dos, ¿verdad? Y puedo usar las dos y las dos las uso. Pero me voy más a la tecnológica, la verdad, ¿eh? ¿Por qué? Porque se sube a la nube y esa es otra de las cosas, que cualquiera puede verlas. O sea, estando yo aquí y usted allá, Exacto. ahí está padre. O sea, usted revíselo, yo ya lo envié y me va a decir, ¿sabes qué? Tienes un error aquí. Ah, déjame lo reviso. En cambio, en papel no. De aquí a que yo lo vea y le entregue los papeles, por eso era cada cierto tiempo, porque tenían sus reuniones clericales y allí es cuando todo mundo y la pobre contadora recibía un papelaje así Claro. de todos los que llegaban con sus informes. Y luego revísate uno por uno, ¿verdad? Y luego no me mandaste tal papel, a ver, envíamelo. O sea, entonces ahí es donde, yo digo que en el tiempo es donde pudiera afectar mucho más, en el tiempo, porque Mm. tienes que revisar papel por papel a que te lo envíen en electrónico y antes de que se llegue la reunión yo ya tengo una respuesta y yo ya les voy a decir a cada uno qué me falta, qué documentos me faltan. No, Pero las inclusive dos son ahora, correctas. ahora uno le dan una impresión donde si uno lo guarda, se va aclarando. Ujú, sí, Entonces, tengo entendido de que uno tiene, bueno, la tecnología nos ha ayudado mucho, ¿no? Con el celular uno le toma una foto para asegurar que el documento que tenemos, no se malogre con el tiempo, ¿no? así es, así Porque es. se borra, Eh, ¿no? O sea, estos vouchers que uno a veces le dan con esa ujú, tinta, que en realidad no es tinta, es el papel que se quema, ¿no? ujú, así Y es. y se va borrando, ¿no? ¿Y cómo compruebas después? Claro. Queda en No, que blanco, yo completamente en gasté blanco. 40 y tanto, pero ahí no dice nada, ya se borró. Entonces, sí, pues, como usted decía, una buena práctica es asegurar justamente esa documentación, ¿no? Y Ujú. asegurarlo quizás tomando una foto del celular. Bueno, en contabilidad o administración, hay una ley que dice que tienes que tener hasta 5 años atrás tus Ya ve, documentos. De ya. 5 años para atrás, ya no estás obligado a mostrar, pero los 5 años sí. Si a mí Claro. me hacen una auditoría en la parroquia
que venga un obispo y me diga, porque yo estoy obligada a mostrarle mis papeles al obispo, toda mi situación financiera, y me pregunta por algo que no tengo, ¿cómo se lo muestro? Entonces, en cambio, sí, saco mi laptop, ¿verdad? Aquí está. Por eso es importante sí actualizarnos, creo yo, cuando se puede, ¿verdad? Porque también puede ser que alguien no pueda tener una computadora cerca y con qué lo haces, ¿verdad? Pero lo más recomendable es eso. Yo sí soy de las personas, las dos están correctas, pero tienes que tener 5 años para atrás para De poder acuerdo, mostrar. de acuerdo. Y O por sea, otro lado, sí, eso es sí. un hecho. Por otro lado, reverenda, creo que usted acaba de decir algo sobre la transparencia. Ujú. Creo que cuando hay transparencia la gente ofrenda más. Es decir, cuando yo sé, porque alguna vez eso pasó en una parroquia, ¿no? Me decían, reverendo, ahí en esa parroquia yo no quiero ofrendar porque yo no sé a dónde va esa plata. Entonces, ¿por qué? Porque no es porque, digamos, había ocurrido algo, sino era un problema de información. O sea, el miembro de la iglesia que da su ofrenda no era informado. Ajá. Sí, Ah, bueno, y el es uno acceso a la de, información, por lo tanto, es importante, ¿no? sí, es uno de los puntos que vamos a ver, padre, más adelantito, si me Ok, da ok, oportunidad, ok. porque voy a explicar y luego, ¿qué vamos a hacer? Ahí es donde va ese tipo. Ok, ok, Ya que vimos esto, vemos los errores y ahora sí, ¿qué podemos hacer? Y ahí va el punto ese, que ahí vamos a tener mucho que hablar todos, yo creo, porque eso es cierto. Eso que usted dice es muy cierto. La transparencia es muy importante, que volvemos al punto de un buen clima de respeto. Si hay un buen clima de respeto dentro de las personas que están trabajando, vamos a llamarlo así, en la administración, todo va a estar bien. Va a llegar al grado de que ya sabemos que está bien. Y se lo digo por experiencia, aquí está Margarita, que es una de miembro de nuestro comité ya, parroquial. En correcto. realidad no hacemos preguntas porque sabemos a dónde va. Bien, bien. Pero eso es algo muy importante, padre. ¿Vamos a los errores o nos? Una contribución, diácono. Hace rato preguntó usted por el programa que había dicho el padre, este, Ángel. Era Toki, dijo como cookie, pero Padre con T, Julio, Toki. Tuki, Tuki, Sí, 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 Tuki. sí, Tuki, Tuki. Ángeles. Si Ese yo le era. he pedido que me mande el link, vamos a ver. Yo lo he Lo busqué, visto, creo que lo he visto como como una app, tiene que ver con hay que manejo bajarla. administrativo, sí, hay que bajarla. Sí, yo la busqué también y sí, hay que bajar esa aplicación. Ah, ok. Bueno, si quieren yo la busco también para Sí, por bajarla favor. y enviarla y enviárselas, Chévere, para que la tengan. chévere, sí. Bueno, vamos a los errores comunes. Bueno, ¿qué errores pueden suceder? Bueno, error al registrar un ingreso o un gasto, que eso es lo que a todos nos puede pasar. Resulta que eran 10 y yo puse 100. Se me fue un Mm, cero además, error de dedo que le llaman. O registré algo que me dijeron que iba a suceder y nunca llegó el ticket o nunca llegó la factura y ya lo registré. Entonces, eso es un error al registrar. mm, Cálculo equivocado. Igual, lo hacemos a mano, lo que hablábamos ahorita, lo hacemos a mano, hice mal el cálculo porque lo hice con pluma o con lápiz y pues ya me equivoqué. No me di esto. cuenta. No me di cuenta. En cambio, la tecnología, pues entras al Excel y el Excel automáticamente te da el resultado, o sea, no tienes que moverle mucho. Y está la calculadora, ¿verdad? También, pues agarro la calculadora, pero también puedo tener un error de dedo. Entonces, hay cálculos equivocados. Realizar presupuestos muy elevados. Por ejemplo, lo que vuelvo a insistir en el aire acondicionado. Voy a poner el aire acondicionado en toda la parroquia el próximo mes. Muy elevado, no lo voy a lograr. Entonces, hago un presupuesto tan alto que no lo voy a lograr. Tengo que empezar con pequeñas cosas, con lo básico que les acabo de decir, todos los servicios, todo lo básico, y de ahí me voy subiendo poco a poquito. No puedo hacerlo todo, pero puedo hacer algo. Entonces, realizar un presupuesto muy elevado no me va a llevar a no dormir en la noche ni en el día, porque estás con el pendiente de que
híjole, ya les dije en la iglesia que voy a poner el aire acondicionado, no puedo. Y ahora tengo que ir a decirles que no pude. Entonces, los presupuestos muy elevados te van a llevar a no dormir, te van a llevar a no comer, te van a llevar a estar preocupado, enojado y no vas a hacer las cosas correctas porque ya te pusiste una meta muy alta. No puedo. O sea, va a haber momentos en los que no puedo. Realizar un presupuesto y no seguirlo. Hago mi presupuesto, pero resulta que soy tan desorganizado que ni lo estoy viendo, ya lo hice porque era un requisito, pero yo llevo las cosas como yo quiero. Entonces, ahí también puede haber un error. ¿Por qué? Porque hay a quienes sí nos funciona, ¿eh? Se los digo porque yo también soy así. Hice mi presupuesto, pero digo, bueno, total, voy a recibir tal día. Me brinqué el presupuesto, pero lo logré. Pero el error es que no lo voy a conseguir. O sea, es que yo no lo consiga. Por eso es un error realizar un presupuesto y no seguirlo. Duplicado de ingresos o gastos. Me llegó lo que les hablaba hace ratito. Lo vi en línea, lo pagué y luego recibo el papel. Ya no lo voy a pagar porque no me lo reciben allá, pero los pongo doble. Pongo el gasto que hice de que bajé de la app y pongo el gasto en papel. Ahí mucho cuidado, porque sí, sí puede suceder que no me acordé, lo hice sin saber y puse los dos gastos y no es cierto. Entonces, duplicar ingresos o gastos ahí también. O como decía ahorita, que me decía, creo que Alejandro, recibo un donativo para la luz, pero no lo hice para la luz, lo hice para la tubería y luego lo pongo en tubería, pero también lo pongo en luz. Los dos donativos, o sea, también eso hay que tener mucho cuidado. Nos parece como si no sucediera, pero de verdad que sí sucede, ¿eh? Sí no sucede. Pagos tardíos de servicios, bien importante. No pago la luz, se me olvidó, no tenía el dinero o lo usé para otra cosa y me cortan la luz. Y cuando llego el domingo, no hay luz. ¿Qué voy a hacer? Se me pasó. Entonces, si llevar un control a lo mejor de fechas, ¿verdad? Para eso es la agenda o un calendario, tenerlo cerca y anotar. Si no tienes en tu celular que te recuerde, anotar. Yo les recomiendo siempre, si te toca pagar la luz el día 10 del mes, recuérdate el 8, no te esperes hasta el 10. El 8 recuerdo, ay, tengo que pagar si es cierto el 10. Y el 9 otro recordatorio, el 10 hay que pagar la luz, es el último día. Y el 10 hay que pagarla, que es el último día. Tus recordatorios con anticipación, no el mero día. Total, ahorita también ya hay muchas aplicaciones que te recuerdan, alarmas, este, pero algo muy importante que les voy a decir, y se los dije hace un ratito que no duermes, no nos llevemos los gastos ni las preocupaciones a la cama. De nada sirve. Lo único que te va a pasar es que te vas a enfermar. Déjalos, ponte en oración, Señor, tengo estos gastos, dame el dinero porque lo tengo que pagar. Si no pago la luz, me la van a cortar y cómo van a llegar el domingo a la iglesia. Tú los lleves, déjalos en manos de Dios. Falta de control de ingresos y gastos. Falta de control porque recibo y recibo y recibo y no estoy anotando, no estoy teniendo nada, no estoy llevándolo a una cuenta, lo dejo en mi cartera y luego resulta que de qué era este dinero, quién sabe. A mí me ha pasado que, por ejemplo, a mí me dan algo, yo tengo mi bolso grande y tengo un cierrecito. El dinero que no es mío, lo pongo en ese zipper. Yo ya sé que no es mío. El de mi cartera ya sé que es mío. Decía el otro día una de mis hijas y aprendió viendo, ¿eh? Le decía, tengo dos. Y a la más pequeña le decía, ¿cuánto dinero tienes? No sé. ¿Cómo que no sabes? Tienes que saber. Y la mayor decía, es que debes hacerle como mi mamá. Yo no sabía que ella me estaba observando. ¿Cómo? Mira, ella tiene un dinero en su cartera, tiene otro dinero guardado y tiene un dinero en su cuenta. El dinero en la cartera es para el diario. El dinero que está allá guardado es para las urgencias. Y el de la cuenta, pues es para todos los gastos grandes. Entonces, ¿qué haces con el control de ingresos? Solo el que tengo en mi cartera es para estos días. El que va en mi zipper, ese cierrecito, es de alguien.
no sé de quién. El otro día sí guardé un dinero y dije, ¿de quién será este dinero? ¿Alguien me dio un dinero? Hasta que me acordé, es de tal persona, pero ese dinero no lo puedo tocar, aunque lo necesite. Por eso es el control de ingresos y gastos. Esto va ligado al presupuesto. No me puedo gastar lo que no es mío, ni Ujú. me puedo gastar lo que todavía no recibo. El mes Reverenda, que, perdón, sí. reverenda, una pregunta. ¿Esto no es lo que se llamaría la caja chica? Es decir, Sí, el, ajá, sí. o sea, uno tiene un manejo contable, económico del mes, ¿no? Pero a veces uno necesita dinero efectivo. Por ejemplo, hay que comprar las flores. Eso es Ujú, una cantidad pequeña. Y uno dice, bueno, hay que decidir una caja chica de tantos pesos que debe siempre tener y que debe registrarse para estos gastos menores, ¿no? ¿Qué ujú. piensas Sí, sobre claro. esto? Claro que sí, es una caja chica que debes de tener para tus gastos diarios, que hablábamos hace un ratito, de Sí, esos gastos diarios que parecen pequeños, les decía yo, pero en realidad poco a poquito se nos van haciendo grandes. Sí tener esa cantidad. Fíjense una cosa y un tip que yo les doy. Cuando se reciben las ofrendas, siempre he tenido eso, no sé si es porque soy administradora o por qué, pongo los billetes mayores y así hasta que se llega al más chiquito. Y las monedas en botes, en botellas. En un bote van los de 10 pesos, en otra los de 5, en otra los de 2 y en otra los de 1 peso. Esas monedas no se tocan, que no son la caja chica. La caja chica está allá en la iglesia porque allá se quedan. Estos están acá porque pues nadie los puede tocar tampoco, porque esas monedas son son los que pagan cuando no entra nada, porque usted, padre, debería de saber también, y los que son clérigos, que hay meses donde entran muchas ay, ofrendas o mucho, y hay meses que nada, así es. nada. Son como 4 o 5 meses del año que no hay absolutamente nada. Es más, la gente no da ni ofrenda. Entonces, esas monedas son para esos meses. Esas monedas no se tocan. Está la caja chica, que es lo que hablamos ahorita, padre David, que es para los gastitos. Está lo del banco, que son para los gastotes, y está esas monedas. Esas monedas son para las urgencias. No hay dinero, no entró nada de dinero. Y aquí quiero recalcar un poco algo. Luego a veces la gente dice, bueno, es que en el mes de julio entró mucho dinero a la iglesia. Yo vi que sí, pero espérate enero. Tienes que tener una reserva. Tienes que tener Qué una bien. reserva que te ayude a superar los meses y no hay nada. No puede estar, un consejo que nos daba mi mamá, que en paz descanse, era, tu cartera no debe estar vacía nunca. Siempre debes tener algo en esa cartera. ¿Por qué? Porque debe haber algo que te va a sacar de un apuro. Ahí en tu cartera, ya no en la caja chica, en tu cartera que traes para todos lados, siempre debe de haber algo. Dios nunca te va a desamparar. Dios nunca te va a dejar sin lo necesario. Siempre te va a dar lo necesario. Si hoy terminas con 5 pesos en tu bolsa, pero mañana necesitas 20, Dios te los va a dar, porque la oración es muy importante. La administración es tener todo acomodado, es decirlo así de una manera fácil, tener todo acomodado, pero de mí depende que esos acomodados logren los objetivos, pero necesito tener algo extra ahí guardadito para cuando no tenga nada. A fuerza lo tengo que tener. Eh, una vez escuchando yo a una persona que es multimillonario, lo escuché hablando y le preguntaron, ¿qué consejo les darías a los jóvenes? Y él dijo, de todo lo que ganes, el 20% lo guardas, porque ese 20% es lo que te va a hacer millonario. Pero no lo toques, lo guardas, pero no lo toques. ¿Por qué? Porque
estás teniendo una forma de vida en la que tú estás acomodando. Todo lo que entra, dicen, tiene que salir por medio de un gasto, pero hay una parte que tiene que guardarse. Que si nos vamos a la Biblia, hablamos del diezmo, pero ese es un diezmo tuyo, que tú vas a guardar, porque esa es tu riqueza. Los dineros son sagrados. Los dineros, luego le preguntas a un niño, ¿quién te compró la bicicleta? Mi papá. ¿Quién te compró los dulces? Mi mamá. Y yo les digo cuando les doy clases a los niños, sí, nada más que las fuerzas para que tu papá y tu mamá salieran a trabajar se las da Dios. Entonces, todo lo que tenemos viene de Dios. Absolutamente todo. Es difícil entenderlo, porque tenemos dinero y, yo me lo gané, porque yo trabajé, porque yo me cansé, porque yo estuve parada tantas horas, porque yo estuve sentada tantas horas. Sí, pero ¿quién te dio las fuerzas para poder estar en ese trabajo y lograrlo? Dios. Mal archivo. Me llegan los recibos, los aviento y no los tengo bien archivados. Cuando me lo piden, ¿dónde estará? ¿Quién sabe? Entonces, ese es un error muy común, tener un mal archivo. De lo que hablábamos ahorita también, pues ya existe la tecnología y ya podemos escanear o tomar foto y guardarlo de esa manera. ¿Cómo es una forma fácil de guardar? Fíjate, si tú pones, te estoy hablando electrónico, si lo hacemos electrónico, no le pongas luz o Comisión Federal, ponle la fecha o CFE y la fecha. Porque el día que te pidan un recibo, ¿de qué mes? De junio. ¿De qué año? De tal, porque es lo primero que te van a preguntar. Entonces guárdalo de esa manera. Si es electrónico, CFE o luz y la fecha. No se te olvide el año, porque los años pasan y es 20 de junio, pero ¿de qué año? Entonces guárdalo de esa manera. Mezclar finanzas de la congregación con los personales, lo que les decía hace ratito, pero es imposible. Si no se logra el presupuesto, el clérigo termina poniendo, el clérigo o los laicos o los encargados, tenemos que hacer algo para poder lograrlo. Entonces, ¿qué haces? Terminas mezclándolo. Es imposible no hacerlo. Mala gestión de las finanzas. Perdón, en este caso de mezclar finanzas de la congregación con personales, nada más que si lo vas a documentar. O sea, si yo como clérigo pongo algo, un dinero, yo voy a documentar. Yo, María Dolores Huerta Salas, puse tanta cantidad para esto. Tienes que documentarlo. No lo pongas ni como donativo ni como nada. Lo estás poniendo como de tu bolsa. Hay que documentarlo. Mala gestión de las finanzas. Mala gestión, ¿cómo? Pues que las hice mal, ¿verdad? Porque no sabía. Pero ahorita vamos a ver que los errores pueden ser involuntarios por falta de asesoramiento o falta de interés del tema. ¿Por qué? Porque yo le puedo decir a alguien, pues yo quiero que seas mi mano derecha y quiero que seas mi administrador, pero resulta que esta persona no sabe nada. Entonces, por no decirme que no y por ayudarme me dice que sí, ya cometió errores involuntarios, porque no tampoco está asesorada. Y otra cosa muy importante, no le interesa. Hay gente que de plano no quiere saber nada de números. ¿Para qué lo pones en algo de números? Ponlo en un lugar donde él es bueno. Entonces, no cualquiera puede estar en lugares que no le gustan, o que no quiere, o que a lo mejor sabe, pero estudió porque creyó que iba a ganar buen dinero y resulta que no, pero pues lo pusieron porque tiene el título, pero no le gusta. Pero hay gente que no tiene ni el título y le gusta y sabe hacer las cosas bien. Entonces, los errores pueden ser así, involuntarios por falta de asesoramiento, falta de interés en el tema. Simplemente no le gusta. Tener ingresos altos no significa tener dinero disponible si las cuentas de los gastos no son liquidadas. Yo puedo tener 1,000 pesos y aquí los tengo, pero no he pagado los servicios. Eso no quiere decir que tenga un ingreso alto. Quiere decir que los tengo, pero no he hecho mis gastos, entonces no tengo ingresos. Esos ingresos ya están destinados para algo. Entonces, eso no significa tener el dinero disponible. El dinero puede llegar antes que los gastos.
Yo puedo recibir, tengo algunos clientes contables, por ejemplo, vivo yo en uno en la mañana y él me dice, en junio yo gasté, porque recibí en mayo unas inversiones y gasté en junio, pero ahora en julio, ¿cómo hago los impuestos? Si ya gasté el dinero, pues te gastaste el dinero antes de que tú pudieras disfrutarlo. Eso no se debe hacer. Tengo un dinero destinado para algo, que ese dinero sea para lo que tengo destinado, porque después vas a tener un problema mayúsculo en el sentido de que ahora viene el gasto y ya no tengo el dinero. Si yo tengo un dinero, tengo que separarlo para lo que es. Recuerden y vuelvo a recalcar, lo primero son los servicios. No puedo quedarme sin pagar los servicios, porque entonces todo se viene abajo. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Si cada quien trabaja de acuerdo a su rol, pero al mismo tiempo interactúa con los demás, se logra lo planeado. Lo que les decía, si cada quien está en su área, pero al mismo tiempo trabajamos juntos, entonces se va a lograr. Mejores son dos que uno, porque obtienen mayor fruto de su esfuerzo. Esto viene en Eclesiastés 4:9. Eh, hay algo que dicen que si tú estiras un hilito que viene así solito, se rompe. Dos se puede romper, pero el tres ya menos y el cuatro. Entonces, si hacemos todo en equipo, pero estamos todos en la misma situación, en la misma sintonía, se va a lograr lo propuesto. No es tan difícil. ¿Preguntas en los errores financieros? Para poder hacer que, ahora sí que vamos a hacer. ¿O algo? Considera que eh, ahora que hay mucho interés de parte de gente que engaña, que está al tanto del movimiento de la iglesia, ¿no es peligroso ahora publicar el movimiento contable, económico a la vista de todo el mundo? Porque ahora hasta extorsión hay, ¿no? Es decir, gente entra para saber cuánto dinero hay Ujú. y está mirando. ¿Hay otras formas de poder informar a los miembros? Bueno, en este caso hablaba yo un poco atrás, al presentar los informes periódicamente, por eso hablaba yo en cuanto a, decía del código de ética. Ujú, Cuando nosotros vamos a organizar la administración parroquial, vamos a buscar la gente idónea. ¿Quién es la gente idónea? Pues yo creo que empezamos primero como le decimos con los de casa. En este caso, como le decía, el clérigo sabe quién es cada quien. Tenemos nuestro comité parroquial y bueno, así le hacemos nosotros. Nuestro comité parroquial, de acuerdo a sus dones, son los que hacemos cada una de las situaciones. Por eso les decía, se hace una reunión con ese comité y después se saca el estado financiero. ¿Cómo? Se pone a la vista en la parroquia. De ahí se supone que no debe salir en la parroquia, porque yo estoy viendo un laico va y se acerca y ve los números y dice, fíjense, un laico va a ir a ver el resultado. Déjame ver cuánto dinero hay en la iglesia. Pero se llevan una sorpresa. A veces en números rojos o a veces 10 pesos o 20 pesos. Entonces, dices, cuando alguien ve eso, dice, no, pues aquí no hay dinero. Y todos sabemos que en una parroquia es difícil que tengas una cuenta muy, muy inflada. Entonces, ¿qué haces? Por eso se hacen esos filtros. El clérigo, el administrador, o en este caso a veces el clérigo termina siendo el administrador, como en mi caso que soy, yo nada más veo números y ya los muestro con mi comité y luego el comité, junto con el comité decidimos y entonces proyectamos solamente eso. Se queda solamente por un tiempo la hoja ahí y después se retira. Pero es imposible lo de las extorsiones, padre, porque ya estás, creo que hasta hay extorsiones, vía, bueno, las llamadas que son las más sí.
más fáciles que tenemos, pero ya existen de muchísimas maneras. O sea, gente que va a la parroquia y que te dice, me mandó tal persona a que me dieras X cosa o no sé. En eso sí tenemos que estar bien listos porque existen, o sea, están a la orden del día. Ok, gracias. ¿Algo más? ¿O continúo? Sí, hay que continuar. Ok, ¿qué podemos hacer con todo esto que les acabo de decir, que ya hablé muchísimo? Ahora, ¿qué podemos hacer? Cuando la congregación comprende con exactitud el impacto de sus aportaciones, se eleva su compromiso económico, lo que decía usted, padre. Cuando la congregación ve que la iglesia está muy bonita, que la iglesia está limpia, que se cambiaron las bancas, que se cambiaron las ventanas, que se cambió todo lo necesario y que no hay nada que yo diga, ah, mira, ¿por qué está esto? Sus aportaciones llegan, porque estás viendo a dónde se va la aportación. Para ello hay que diseñar un documento fácil de interpretar, es decir, cuánto se ingresa y en qué se gasta. Esto que le acabo de explicar, hacemos un documento sencillo. ¿Cuánto ingresó? ¿Cuánto gasté? Y sencillo. No tengo que dar más explicaciones porque no me van a entender. Ellos nada más quieren saber cuánto entró y cuánto salió y en qué se gastó. Colocar los informes en un lugar visible para la congregación, lo que le acabo de decir. Que un miembro de la iglesia pueda dar explicación de cómo se usan los recursos de la congregación, en este caso el tesorero. Muchas de las veces, dice el clérigo, ahí en la pared están pegados los informes. Quien tenga dudas, aquí está la persona para que les pueda informar. Eso es hacerlo de una manera clara, sencilla y sin que haya manera de decir lo hiciste bien o lo hiciste mal o en qué te estás gastando el dinero. La confianza en la persona o personas que manejan el área financiera es muy importante. Tenemos que confiar en esa persona. Esa persona se está dedicando a las finanzas sin cobrar un centavo. Entonces tengo que confiar en ella. Tener un grupo de laicos bien estructurado, cada quien en su área, pero apoyado o apoyando a los demás. Todos voluntarios. No les vamos a poder pagar. Entonces tiene que ser voluntario. Y si es voluntario, lo va a hacer con amor y que lo haga bien, porque muchas de las veces si no le pagas, a veces no lo hacen correctamente. Entonces por eso hay que buscar a la persona idónea. Tener reuniones periódicas entre el grupo para detener a tiempo cualquier inconveniente. Cualquier inconveniente que se nos venga encima, todo platicarlo con tu comité. Absolutamente todo. ¿Por qué? Porque entre todos vamos a llegar a un acuerdo y es importante por la claridad, por la transparencia. Yo no les voy a decir cuando ya el problema esté encima, aunque sí hay cosas que se resuelven solas, o sea, que el administrador resuelve solo. ¿Por qué? Porque a veces no está en manos de nadie. Hay veces es que hay que salir, como dicen, al quite y hacerlo. A veces no se puede, entonces tienes que hacerlo antes de que llegues y ya llegas con un resultado. Alguien me enseñó, alguien que quiero mucho me enseñó y me dijo, y me lo ha dicho tantas veces, cuando quieras hacer algo y sabes que no te lo va a resolver el grupo, resolvámoslo entre nosotras. Para cuando lleguemos con el grupo ya esté resuelto y entonces no haya más problemas. Y eso es cierto. Me ha hecho mucho bien todo eso. Importante, cosas importantes ya para terminar. Si no se abre el templo, si no se encienden las luces, si no se recibe gente en la parroquia y si no se pagan los servicios, porque no hay dinero, no habrá quien escuche al clérigo cuando predique. No habrá dónde reunirse para orar ni un lugar donde aconsejar. Por eso les hablé que los servicios primero. Si no se pagan los servicios, no se abre el templo. Si no se pagan los servicios, no vamos a encender las luces. Si no se pagan los servicios, no se recibe gente en la parroquia. Por eso es bien importante que los servicios sean lo primordial. Si no los pagamos, nadie va a asistir a la iglesia. En todo esto, la administración tiene un gran impacto. Ay, perdóneme, me fui. Tiene un gran impacto. La administración hace posible que se lleve a cabo la mayoría de las fases del ministerio.
Sin una buena administración no vamos a tener un buen ministerio. No podemos entender la administración hasta que hacemos uso de ella. ¿Cómo? Si yo no me involucro en la administración, no la voy a entender nunca. Tengo que involucrarme para entenderla. Las habilidades administrativas se pueden enseñar como cualquier otra habilidad. No es necesario que tengas un título. Aquel que quiere ser administrador en la iglesia puede serlo. No nada más administrar dineros. Podemos administrar el tiempo. Podemos administrar eh, cada cuándo tengo que limpiar la iglesia. Puedo administrar cuántos purificadores hay en la iglesia y si es necesario comprar o hacer otros. Puedo administrar muchas cosas, pero no necesariamente el dinero. Pero para ello necesito querer hacerlo y necesito involucrarme. Si yo no me involucro, no lo voy a lograr. Tengo que hacerlo. Que el Señor bendiga sus finanzas y haga lo necesario para llevar a cabo su plan. El plan del Señor, no el plan nuestro. Nosotros tenemos muchos planes. Yo quisiera estar en Cancún ahorita, pero el plan de Dios no es que esté en Cancún. El plan de Dios es que esté aquí trabajando. Y los invito a que en la próxima clase, es también muy importante en la próxima exposición que voy a dar, porque ahí va a haber claves para poder lograr una buena administración y qué podemos hacer. A veces nos tenemos que lograr hacer todólogos para poder llegar a eso, de decir, llegar a la cama y decir, estoy tan cansado de todo lo que hice en el día, pero logré lo que tenía que lograr para poder tener una buena administración. Tenemos que pedirle a Dios que bendiga siempre nuestras finanzas. Es muy importante. No podemos vivir sin dinero, desafortunadamente no podemos. Sin el dinero no vamos a tener luz para abrir el templo. Sin dinero no vamos a tener agua para lavarnos las manos y para ir al baño en el templo. Sin dinero, hay veces que el clérigo no recibe nada, ningún estipendio, pero por eso viene la siguiente etapa que les voy a decir de cómo lograrlo, porque la iglesia no nos da todo, no puede. La iglesia estoy hablando a la gente no puede darnos todo. Necesitamos nosotros hacer algunas cosas para lograrlo. Preguntas, dudas, aportaciones, regaños. Los escucho. Felicitaciones, felicitaciones Gracias. porque ha sido este, una clase muy fácil de comprender, una clase que nos ha hecho reflexionar, una clase que nos ha movido y nos ha dicho, no lo puedes lograr con tus propias fuerzas, tienes que tener a Dios como base y a la oración y las cosas se van a ir dando. Entonces, para mí, en lo personal, ha sido una clase muy, muy nutritiva, con mucha eh, fluidez y con mucha transparencia en temas que a veces pueden ser muy rebuscados para quien no les gustan los números, y usted nos ha dado la oportunidad de verlo algo muy sencillo, muy sencillo. Muchas felicidades por su exposición y gracias, Diácono. Al contrario, gracias por escucharme hablar tanto. ¿Alguien más? Muchas gracias. El tema del dinero, pues como usted dice, a veces es muy sensible, nos asusta o nos hace pelear, entonces le agradezco mucho su orientación. Sí, en la próxima, pienso darles, como les digo, algunos tips. A veces es difícil entender o vemos difícil la situación financiera y decimos, no, yo no sé nada de esto, yo no quiero, yo no puedo. Pero es importante. Si tenemos unas buenas finanzas, vamos a tener eh, una vida tranquila, la verdad, porque, como les digo, el dinero abarca todo. O sea, si quiero estudiar una maestría, necesito dinero, pero hay que saber administrar. Gracias. ¿Alguien más, por favor?
Creo que Me estoy bien. acaban de mandar el link del de esto que se llama Ah, del programa. del programa. em, lo tiene de otro nombre, en realidad se llama Tunki, pero Tunki, T-O-N-K-U-I. Pero me dice que mejor hay que ubicarlo y les voy a mandar en el mensaje el link. Se llama Church CRM, Mm, que es de licencia libre y es para la gestión eclesial. ok. Acabo de mandarlo por link, es interesante. Ujú, Y ok. quizás, reverenda, a ver si le da una ojeada para verlo para la próxima Ah, clase, claro ¿no? que ¿Qué le sí. parece? Ajá, claro que sí. Y lo proyecto para dar una Así es. explicación rapidita. Sí, Claro que práctica, sí. para ver cuán práctico es este uso. Ujú, Usted que sabe del tema. Bien, claro que sí. hermanos, hermanas, ¿saben? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algún comentario? No que no. Ok, agradeciendo siempre, Reverenda Lolis. No, Gracias, al Reverenda contrario. Diácona, por el aporte. Agradecemos la participación de todos ustedes y nos encontramos para el próximo viernes. Seguimos con las reflexiones. Lo que quería comentarle es que si muy bien hemos planificado 4 clases, bueno, una se postergó y la tenemos para el próximo viernes realmente. Va a haber una quinta reunión, o sea, terminado las clases, una quinta reunión donde el propósito es entrar a un diálogo más como mesa redonda, ¿no? Donde la reverenda Lolis, el reverendo Julio Cano estarán ahí y le podemos lanzar las preguntas que queremos, ¿no? Dedicarnos un poquito a dialogar, ¿no? Ujú, Quizás hasta contar las experiencias de cómo lo estamos haciendo nosotros en nuestras parroquias, ¿no? ujú, Dialogar, qué errores, o sea, o sea, una quinta reunión donde más allá que los expositores presenten algo, es los participantes, a ver, que cuenten sus experiencias, ¿no? Quizás ahí, entonces, la reverenda Lolis, como el reverendo Julio, pueden decir, dar recomendaciones, ¿no? ujú, Dar ujú. recomendaciones. Bien, Claro que sí. sin otro comentario más, vamos a dar por culminado y vamos a pedir a la reverenda Lolis que nos dé la oración final, por favor. Claro que sí. Oremos. Te damos gracias, Señor, por esta noche que está avanzando. Te damos gracias por todos los que participamos en esta reunión, por la sabiduría que nos has dado a cada uno de nosotros, Señor, y por el entendimiento. Te pedimos, Señor, nos hagas partícipes de tu administración, que nos llenes de tu Espíritu Santo, Señor, que bendigas nuestras finanzas, que bendigas, Señor, esa parte a la que algunas veces hacemos a un lado por temor. Te pedimos que nos des confianza, Señor, que nos ayudes a entender y a hacer las cosas como tú nos lo pides. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, reverenda. Gracias a cada uno de ustedes. Y inmediatamente en el grupo voy a enviar la presentación en PDF y también les mando también igual el link de este enlace que esperamos que la reverenda Lolis para la próxima reunión quizás le dé una miradita y nos Claro que pueda sí, dar las recomendaciones del caso. claro que Muchas sí. gracias, muchas gracias. Buenas noches Hasta y luego. descansen, Descansa. tengan un lindo fin de semana y el domingo diviértanse celebrando la presencia de Dios en la Eucaristía. Bendiciones, hermanos. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.